Gracias, señor presidente. En primer lugar, recalco o destaco nuevamente la necesidad de que esta reunión hoy hubiera contado con la participación de los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo en el Día Internacional de los Derechos Humanos y el día en que recuperamos los argentinos la democracia. En su momento elaboramos, junto a la exdiputada nacional Silvia Orne, dos periodos de informes, uno en el 2022 y otro en el 2023, para conocer justamente el contrato con la empresa Micolot. No fueron respondidos ninguno de los dos. Como todos los que estamos aquí conocemos que el agua es un bien de dominio público, así lo garantiza la Constitución de la provincia de Río Negro, que todos debemos conocer, inclusive la empresa que contrata con la provincia de Río Negro bajo el aval con el CFI, con el aval de la provincia de Río Negro. En este caso, lo he manifestado en distintas oportunidades, existe a nuestro juicio, y con todo respeto, la vulneración del Acuerdo de Escazú, que es ley nacional en Argentina a partir del año 2020, de la Ley General del Ambiente y del Convenio 169 de la OIT. En primer lugar, más que una reunión de comisión, este debate se debió dar en el seno de la legislatura de Río Negro. ¿Por qué? Porque si bien el contrato se lleva adelante con una empresa que le pertenece o lleva adelante la gestión de agua de Israel, que corresponde al gobierno de Israel, la naturaleza de ese contrato es de características internacionales e involucra un bien de dominio público como es el agua, por lo tanto debió haber sido tratado como tantos otros contratos en la propia legislatura de la provincia. En segundo lugar, el Acuerdo de Escazú, como todos conocemos, garantiza el derecho a la información pública por parte de la ciudadanía. Este contrato no fue publicado en el boletín oficial, no fue publicado en las páginas web de los organismos del Estado involucrados, como la Secretaría de Energía y Cambio Climático, como el Departamento Provincial de Aguas, no estuvo en conocimiento o en el acceso a la información pública. En segundo lugar, no hubo participación ciudadana en actos de gobierno que tienen que ver con bienes indispensables para la vida como es el agua. Hubiera sido una audiencia pública para conocer la opinión de los ciudadanos y ciudadanas. Y menos aún se garantizó el derecho de acceso a la justicia ambiental, porque en esta provincia, si bien tenemos aprobados los tribunales las fiscalías ambientales desde hace 10 años, nunca se pusieron en vigencia. Pero fundamentalmente me quiero referir a la cesión de soberanía, que también está previsto en el Acuerdo de Escazú. O sea, el Acuerdo de Escazú establece que los Estados partes deben garantizar la preservación de la soberanía de los Estados en cuanto a sus bienes naturales comunes, como es el caso del agua. Sinceramente, para todos aquellos que hoy están presentes, yo entiendo que este plan maestro, esta planificación, bien la pudo haber llevado adelante el Departamento Provincial de Aguas. No lo digo yo, lo dice el propio Código de Agua. Es obligación del Estado planificar acerca de la administración, la gestión de sus recursos hídricos. Porque el agua es un elemento, como dije, es un derecho humano, pero además es estratégico el conocimiento sobre los recursos hídricos que tiene que estar en manos del Estado. Yo no imagino al Estado de Israel cediendo a un Estado extranjero el conocimiento sobre sus propios recursos hídricos. Entonces,
sinceramente, con todo respeto lo digo, yo creo que aquí hubo una falta de respeto absoluta a los profesionales y a las profesionales del Departamento Provincial, que tienen totalmente la capacidad para hacer esto que nos han mostrado hoy con tanta prolijidad. Me parece perfecto la muestra que han hecho, la manera en que lo pudieron expresar, pero este es un trabajo que le corresponde al Estado por el ejercicio de su soberanía. Y sobre el ejercicio de su soberanía en cuanto al conocimiento de los recursos hídricos, ya sean aguas superficiales, subterráneas, etc. Además de eso, tenemos universidades nacionales, como la Universidad Nacional Comahue, que tiene su Instituto del Agua, que también ha trabajado sobre planificación de nuestros recursos hídricos, e incluso ustedes hablaron de antecedentes respecto de trabajos o de proyectos relacionados con canales de riego. Están en la Universidad de Comahue, están en la agencia del Estado que es el Departamento Provincial de Agua. Lo mismo en la Universidad de Río Negro. Tenemos el CONICET, que es un organismo del Estado, el cual defendemos. Por lo tanto, consideramos desde nuestro bloque que esto se trata de una cesión de soberanía a una empresa extranjera respecto de los conocimientos del uso del agua. Evidentemente, la presencia de Mecorot en la provincia de Río Negro está relacionado con, como ustedes lo dijeron, el cambio de matriz productiva y los proyectos extractivistas que están en marcha. Hablaron del cambio de matriz productiva desde el principio. Porque existe, no porque está relacionado. Bueno, hablaron exactamente de dotar agua, sobre todo en la costa atlántica y en la región sur, donde están emplazados el proyecto Ginebra, el proyecto Vemos y el proyecto Calcatreu. Me gustaría que me respeten el uso de la palabra porque yo no interrumpí, silencio, por favor. No interrumpí a ninguno de los oradores. Vamos a las preguntas concretas. ¿Cómo justifica Mecorot su presencia y el rol en la planificación hídrica de Río Negro? ¿Para qué? Si tenemos otros organismos del Estado. Como empresa perteneciente al gobierno israelí, ¿cuáles son sus antecedentes? Y sobre todo en relación al respeto de los derechos humanos. Voy a hablar de la Organización de las Naciones Unidas, que ha declarado que Israel lleva adelante hoy prácticas que violan la Convención sobre el Genocidio, aprobada justamente en 1948, cuando nació la Organización de las Naciones Unidas. La ONU dice: Israel ha utilizado como arma la retención de necesidades vitales, en concreto cortando el suministro de agua, alimentos, electricidad, etc. Y la Relatoría Especial de la ONU, donde establece que la Organización de las Naciones Unidas insta a la Corte Penal Internacional y a los poderes judiciales nacionales a que investiguen y enjuicien a los ejecutivos de las empresas o las entidades corporativas por su participación en las comisiones de crímenes internacionales, en este caso de lesa humanidad. Todos sabemos que la empresa Mecorot es la empresa que gestiona el agua en Israel y que está acusada de delitos de lesa humanidad y que es un antecedente muy perjudicial para la provincia de Río Negro llevar adelante acuerdos con empresas con esos antecedentes. En particular, respecto al contrato, hemos escuchado las reformas normativas que propone Mecorot al gobierno de Río Negro. Nos preocupa fundamentalmente aquella relacionada con la modificación de la estructura del DPA. ¿Por qué lo digo? Porque, si yo no entendí mal, la empresa Mecorot está recomendando al Estado soberano de Río Negro modificar la estructura
del Departamento Provincial de Agua, que es una agencia del Estado conformado por profesionales y trabajadoras del Estado, convertirse en un ente independiente. Así lo manifiesta. O con independencia, perdón. O con independencia. Sí, sí. Bien, yo quiero preguntar justamente si esto es así, si se piensa en la privatización del organismo. No me parece que ponga esa cara el presidente del DPA. Legisladora, formule las preguntas. Legisladora, está formule bien, las preguntas. yo le pido que me tenga respeto, ¿sí? Formule las Perfecto. preguntas. Bueno, quiero saber si estamos hablando de la privatización del Departamento Provincial de Aguas, y en ese caso, con todas estas recomendaciones para que sea más efectiva esta agencia del Estado que nos ha dado como ideas o sugerencias, Mecorot, a nosotros, los rionegrinos y rionegrinas, quisiera preguntar, por ejemplo, ¿qué aconsejan respecto de evitar los cortes de agua a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad? Que la provincia esta tiene garantía de que nunca se corte el agua. Bueno, quisiera saber si para mejorar la eficiencia también se piensa en las personas que hoy no pueden contar con el derecho al agua y que sabemos que es un derecho humano universal. Hablaron del precio del agua. Fijar el precio del agua y volvemos a lo mismo. El agua es un derecho humano y no es una mercancía. Nos parece extraña esa atribución de fijarle precio al agua. Hoy tenemos localidades que están con serios problemas de agua. Acabo de llegar de Clemente Onelli, corte de agua permanente, Jacobasi mismo, Sierra Grande estuvo sin agua hasta hace pocos días. ¿Por qué, por ejemplo, se establece dentro del contrato que en caso de que existan controversias tenemos que acudir a un tribunal arbitral de Inglaterra? Por ejemplo. ¿Por qué no se lleva adelante un contrato, como todos los contratos en esta provincia, donde en caso de diferencias o litigios concurrimos al tribunal de la provincia de Río Negro o bien a un tribunal nacional, pero nunca de Inglaterra, que ustedes conocen perfectamente, que es un país con el cual nosotros tenemos aún vigente un conflicto diplomático por la soberanía de las Islas Malvinas. Igual que la cláusula que establece que en caso de duda respecto del alcance de las cláusulas del contrato, se estará a las leyes redactadas en idioma inglés y no en idioma castellano. Por último, la cláusula de confidencialidad, que en realidad es un acápite completo, con varios artículos, viola absolutamente el artículo 4 de la Constitución Provincial, que ustedes conocen perfectamente, que los actos de gobierno, además cuando se trata de bienes de interés público, como es el agua, son públicos. O sea que esa cláusula de constitucionalidad, de confidencialidad, es absolutamente inconstitucional. Y respecto de quizá el tema más importante, que es la propiedad intelectual de los conocimientos. El contrato establece que la propiedad intelectual de lo que ustedes entregan, que sería esto en primer término, y seguramente va a haber otra información, la propiedad intelectual la va a tener el Estado. En este caso, el contratante, que sería el CFI, y a través del CFI como intermediario la provincia de Río Negro. Lo que no dicen es qué sucede con la información no entregable, la que ustedes ya manejan, porque no solamente han accedido a información pública que está en manos del DPA y de todas las agencias del Estado de Río Negro, sino también a otro tipo de información suministradas por intendencias, comisiones de fomento, etcétera, sobre nuestros recursos hídricos. Entonces, señor presidente, quisiera que me contesten estas preguntas respecto de los antecedentes, respecto a tomar el agua como elemento de guerra y
ingresar en el apartheid del agua, que es una de las acusaciones más fuertes que hay contra Mecorot, me gustaría también conocer qué es lo que tiene la empresa Mecorot para respondernos a los legisladores y legisladoras. Muchísimas gracias.